Bueno, buenos días, compañeros, buenos días, doctora. Yo les voy a hablar acerca del prolapso de la válvula mitral. Esto también puede ser llamado como un síndrome del clip soprosistólico, síndrome de Barlow, de la válvula flexible y síndrome de la válvula mitral ondulante. Estos son como que los otros nombres que tiene esta patología. Características importantes de esta enfermedad es que va a ser más común que se presente en mujeres y la edad en la cual se presenta va a ser entre los 15 y los 30 años. Algo también muy importante de esto es que va a tener un curso clínico benigno y cuando se observa en pacientes mayores de 50 años, su curso clínico va a ser un poco más maligno y más adelante ya les explico por qué. Se dice que la etiología exacta de esta patología se desconoce, pero muchas veces esta patología está relacionada con la herencia dominante autosómica, principalmente con aquellas enfermedades que afectan a lo que es el tejido conectivo. En esta diapositiva es solo para recordar un poco la anatomía de donde se encuentra la válvula mitral. La válvula mitral pues se va a encontrar posterior al esternón, relacionado con el cuarto cartílago costal, así como lo vemos en este puntito negro. Y anatómicamente está conformada por un anillo fibroso y dos valvas o dos cúspides, una anterior o aórtica y una posterior o mural. Eh, También las valvas van a estar a la vez conformadas por lo que son cuerdas tendinosas y músculo, y estas cuerdas tendinosas van a estar unidas a los músculos papilares. Los músculos papilares van a ser proyecciones musculares en forma de conito, eh, cuyas bases van a estar unidas a la pared ventricular. Y bueno, ahora sí, ya hablando de la fisiopatología del prolapso de la válvula mitral, como les decía, pues no tiene como una etiología exacta de decirlo, esto nos va a causar un prolapso de la válvula mitral, pero pues, bueno, vamos a tener que aquí, una característica de esto es que va a haber un exceso y una redundancia de tejido en una de las valvas, y este exceso de tejido va a ser por un proceso degenerativo mixomatoso, y va a tener una gran concentración de glucosaminoglucanos. Y como les decía en la diapositiva anterior, va a estar asociada a mecanismos genéticos. Dice aquí que principalmente en aquellos que afecten a la producción del colágeno tipo 3, como síndrome de Marfan, osteogénesis imperfecta, síndrome de Ernst-Danlos. Y podemos encontrar incluso en aquellas pacientes que cursan con esta patología deformaciones torácicas o paladar ojival. Una característica importante es que la valva posterior es la que más comúnmente se va a afectar. Y también puede ser una secuela de alguna fiebre aguda o alguna cardiopatía isquémica o que exista alguna comunicación interauricular. Entonces, hasta aquí, pues todo bien, ¿no? Nuestro paciente cursa con tiene un curso clínico benigno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este mismo prolapso de nuestra válvula mitral nos va a llevar a una sobrecarga excesiva en nuestros músculos papilares. Esta sobrecarga excesiva a la vez nos va a llevar a una disfunción y a una isquemia de nuestros musculitos. Esta disfunción, esta isquemia, nos puede llevar a una ruptura de las cuerdas tendinosas. Y esta a la vez nos puede llevar a una dilatación y una calcificación de nuestro anillo fibroso. Y todo esto ¿a qué conlleva? Bueno, nos va a llevar a una insuficiencia valvular. Esta misma insuficiencia valvular nos va a llevar a una mayor sobrecarga del aparato de la válvula mitral, y esta misma sobrecarga nos va a llevar a otra sobrecarga excesiva de los músculos papilares, a una disfunción y una isquemia, y así consecutivamente se hace un círculo vicioso. Entonces, ¿cuál va a ser el curso clínico? Aquí el curso clínico va a ser muy variado, como les decía, no sé si les mencioné al principio,
pero bueno, la mayoría de los pacientes se van a encontrar asintomáticos, no van a tener ningún síntoma, van a hacer su vida normal, no van a tener ninguna alimentación a sus actividades. Pero van a haber otros que sí van a tener síntomas que van a ir desde un dolor torácico, disnea, palpitaciones, e incluso esta patología puede estar acompañada de arritmias, arritmias preventriculares o arritmias ventriculares, se ha asociado a muerte súbita o apoplejía. Entonces, como les decía, el paciente pues no puede tener ningún curso clínico, no puede estar normal, pero por alguna otra razón llega. Y nosotros a la auscultación nos damos cuenta que el paciente tiene un chasquido o un soplo, que es lo característico de esta patología. A la auscultación, pues nosotros vamos a escuchar desde un simple chasquido hasta un soplo. O podemos escuchar solo el chasquido o podemos escuchar el chasquido con el soplo, un soplo sistólico. Y se los voy a reproducir ahorita. No sé si lo pueden escuchar. Así vamos a escuchar el soplo, nuestro paciente. Como lo podemos observar aquí en esta imagen, aquí donde está la rayita verde, pues ahí es donde se escucha el chasquido y después tenemos el soplo que va, un soplo creciente decreciente. Entonces, como le decía en la diapositiva anterior, ¿no? Hasta aquí, pues, en nuestro curso del paciente, pues, todo bien. Pero, ¿qué es lo que sucede? En algunos años o décadas, este prolapso puede avanzar a una insuficiencia mitral, y esta insuficiencia mitral va a ser consecuencia de la ruptura de las cuerdas tendinosas y, pues, de la válvula que está así toda flácida. También este prolapso de la válvula mitral se ha asociado mucho con la endocarditis infecciosa, porque pues causa un daño al endocardio y pues se va a ser muy susceptible a infecciones. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? ¿Cómo vamos a hacer ya nuestro diagnóstico certero? Bueno, aquí tenemos como el gold estándar, va a ser la ecografía transtorácica. Pero también podemos hacerle un electrocardiograma. Y en el electrocardiograma, ¿qué vamos a encontrar? En el electrocardiograma vamos a encontrar ondas T bifásicas o invertidas en D2, en D3 o ABF. Y también podemos encontrar latidos prematuros supraventriculares o ventriculares. Y estos van a estar vinculados a lo que es un aumento en la sobrecarga de los músculos papilares. Y aquí les puse un video de cómo se ve la ecografía. No tiene audio, así que yo les voy a decir. Estas son las cavidades derechas y aquí están las cavidades izquierdas. La aurícula, el ventrículo, la válvula mitral. No sé si ustedes pueden observar aquí cómo está esta valvulita, o cóncava hacia la aurícula izquierda, ¿sí lo podemos ver? Este es el prolapso. Ahí le pusieron pausa. Aquí podemos ver cómo está nuestra valva prolapsada. Y este mismo prolapso que tiene nuestra valva va a hacer que al momento de la sístole, nuestra sangre, la sangre, se regrese de nuevo a las cavidades auriculares y provoque pues una regurgitación sanguínea. Y pues esto es también lo que provoca el soplo que se escucha. Y bueno, ¿cuál va a ser el tratamiento? Pues el tratamiento consiste en darle al paciente una profilaxis pues, contra la endocarditis infecciosa. Consiste también en darle antiagregantes plaquetarios, como ácido acetil salicílico, beta bloqueadores para aquellos pacientes que cursan con un dolor torácico y palpitaciones. Este es el tratamiento pues médico. Y ya un tratamiento quirúrgico ya sería, pues dependiendo del daño que tenga nuestra valva, pues ya sería una reparación
en nuestra válvula mitral o también un reemplazo mecánico de nuestra válvula. Y bueno, eso es todo con respecto a prolapso de la válvula mitral. Gracias. La verdad es que es muy, cabe dentro del tema de la insuficiencia mitral que estaba comentando ayer Edwin, y pues está muy bien, está muy gráfico, esa curvatura que hace la válvula en el eco es lo característico y la mayoría de las veces se asocia con episodios de palpitaciones. El paciente se manifiesta con taquicardias, palpitaciones, y al correlacionar con el prolapso, pues realmente lo único que podemos hacer es dar beta bloqueadores. A menos que se genere una insuficiencia mitral severa, pues obviamente hay que hacer un cambio valvular mitral, pero de lo contrario el tratamiento es solo sintomático. Pero muy bien, gracias. Gracias, doctora. Bueno, ahora yo les voy a hablar de la estenosis aórtica. La siguiente, Pau. Bueno, la estenosis aórtica nos menciona que va a ser una anomalía valvular muy frecuente, y en esta más que nada es porque va a haber una obstrucción en lo que es la salida del flujo sanguíneo que va desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Y también nos mencionaba que esta obstrucción podría también localizarse ya sea pues encima de la válvula, que sería una estenosis supravalvular, o por debajo de ella, que en ese caso sería una estenosis subvalvular. La siguiente. Bueno, como mencionamos, esta estenosis aórtica va a afectar en promedio lo que es a un 25% de todos los pacientes que tengan una valvulopatía cardíaca crónica. Y el 80% de todos estos pacientes adultos con estenosis aórtica valvular sintomática van a ser mayormente varones. Y la prevalencia va a aumentar pues con lo que es el paso del tiempo, como podemos observar ahí en la gráfica, siendo más notoria la presencia de la valvulopatía a la edad mayor de los 75 años. La siguiente. Bueno, su etiología más que nada lo podemos dividir en dos, que son congénitas o adquiridas. En las congénitas puede ser ya sea unicúspide, bicúspide o tricúspide. Y más que nada la unicúspide va a ser una obstrucción severa, más que nada en infancia, y esta pues es fatal dentro del primer año de vida. Bueno, y en las adquiridas vamos a tener lo que es la calcificada o degenerativa, el deterioro crónico o ya sea a causa de una fiebre reumática. Aquí la más común mencionaba que va a ser lo que es la calcificada, que ahorita vamos a ver por qué se da. La siguiente. En lo que es la valvulopatía aórtica bicúspide, esta va a ser, es el defecto congénito más común del corazón, mencionaba, que va a afectar de un 0.5 a un 1.4% de la población, con un predominio pues en los varones. Y también nos mencionaba que este va a dar manifestaciones más que nada de los 40 a los 50 años de edad. Y esta puede ser es autosómica dominante, y en el caso que puede estar ligado al cromosoma X en los pacientes que tengan un síndrome de Turner. También puede ser por mutaciones del gen NOTCH1 o por anormalidades de lo que es la sintasa de óxido nítrico endotelial y la NKX2.5. También nos menciona que esta malformación va a producir lo que es un flujo turbulento. Por lo tanto, va a lesionar las valvas y puede generar lo que es una fibrosis y calcificación. Y también podemos encontrar
esta anomalía asociada con una calcificación. Bueno, lo que es el proceso de deterioro y calcificación de la válvula aórtica, más que nada, estos van a compartir características con lo que es la aterosclerosis valvular. Como ya sabemos, pues aquí va a haber una disfunción endotelial, más que nada, y esta nos va a llevar pues a que haya una acumulación de lípidos y a la vez que se activen, hay activación pues de células inflamatorias y liberación de citocinas y pues se intensifican las vías de señalización. Bueno, al final de todo este proceso nos menciona que los miofibroblastos valvulares se van a diferenciar fenotípicamente en lo que son osteoblastos. Y estos nos van a producir de manera activa proteínas de la matriz ósea, que al igual van a permitir que hayan depósitos de lo que son los cristales de hidroxipatita cálcica, que es eso. La siguiente. Bueno, más que nada aquí va a estar relacionada con la aterosclerosis, por lo tanto los factores de riesgo se van a vincular tanto en la aparición como en la evolución de una estenosis aórtica calcificada. Como ya sabemos y ya hemos visto, pues los factores de riesgo sería pues el genotipo de riesgo, si hay una morfología valvular de riesgo, la edad avanzada, el sexo masculino, si hay dislipidemia, si es diabético con síndrome metabólico, la hipertensión, el tabaquismo, si hay una insuficiencia renal o el fosfato sérico aumentado. Y esto más que nada, esta enfermedad va a avanzar pues con el paso de los años, llegando hasta lo que es la obstrucción valvular cuando ya hay formación, puede haber formación de cartílago y de hueso también. La siguiente. Bueno, y en lo que es la estenosis aórtica, pues asociada a lo que es la fiebre reumática, como ya lo hemos visto, en esto va a haber una fusión comisural y con fibrosis y también puede haber calcificaciones tardías. Y esto va a hacer que se produzca una retracción y una rigidez de los bordes de las cúspides y va a haber aparición de lo que son los nódulos calcificados en ambas superficies. Como consecuencia de todo esto, pues nos va a provocar que haya un orificio reducido y que este sea insuficiente. Y por lo general esta afectación se va a acompañar de lo que es una anomalía en la válvula mitral o una insuficiencia aórtica. La siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de la fisiopatología. Pues como ya sabemos, esto más que nada se da porque va a haber una obstrucción en el flujo de salida que va del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Bueno, esta obstrucción nos va a provocar que haya un gran gradiente de tensión sistólico. Y algo importante es que este gradiente de tensión sistólico puede estar presente por muchos años, ¿no? O sea, desde el nacimiento o puede ir aumentando con el paso de los años. Pero la función contráctil de lo que es el ventrículo izquierdo se va a conservar porque vamos a tener que va a haber una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Este va a ser pues un mecanismo de compensación para que se mantenga lo que es la función de eyección. Bueno, pero al final de todo esto, la hipertrofia excesiva se va a transformar en lo que es un mecanismo de inadaptación, por lo tanto, nos va a provocar que haya una disminución de la función sistólica y a causa pues de las desigualdades de la poscarga. Y esto puede evolucionar a anormalidades
de la función diastólica y también nos puede llegar a producir una fibrosis del miocardio. Y otras anormalidades que también podemos tener va a ser que puede haber hipertensiones pulmonares, pues la disfunción diastólica, una función sistólica longitudinal del ventrículo izquierdo va a estar reducida, pues la hipertrofia del ventrículo izquierdo, la reducción de la reserva de flujo coronario y pues como ya mencioné, la fibrosis miocárdica. La siguiente. Bueno, los síntomas, más que nada, estos van a tener importancia clínica cuando el orificio valvular se ha angostado y alcanza lo que es alrededor de 1 centímetro cuadrado. Pero más que nada, ya una vez que aparecieron los síntomas, como lo vamos a ver más adelante, pues ya se indica lo que es una cirugía. Y entre los síntomas, pues vamos a tener tres manifestaciones principales, lo que es la disnea de esfuerzo, la angina de pecho y el síncope, que va a ser por ejercicio por esfuerzo. En el caso de lo que es la disnea de esfuerzo, esto va a estar dada pues por la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, esto hace que haya un aumento de la presión telediastólica, también por la congestión pulmonar que hay y el aumento del gasto cardíaco. En lo que es la angina de pecho, nos dice que por el aumento de las demandas de oxígeno del miocardio hipertrófico, la reducción del aporte de oxígeno que va a ser secundaria pues, a una compresión excesiva de los vasos coronarios o por si tenemos una enfermedad arterial coronaria. También en lo que es el síncope, este va a ser dado por la disminución de perfusión cerebral, la mala función del mecanismo vasoreceptor y una respuesta vasodepresora frente a una presión sistólica del ventrículo izquierdo elevada durante el esfuerzo. Y también nos mencionaba que podemos encontrar síntomas de lo que es la insuficiencia cardíaca, como es la ortornea, la disnea paroxística, o podemos encontrar también lo que es edema pulmonar. La siguiente. Bueno, en la exploración física, más que nada vamos a tener lo que es la palpación de la elevación del pulso carotidio. Y en esto vamos a tener que va a ser un pulso parvus et tardus, es decir, que este va a tener un ascenso lento con un pico tardío y va a ser de baja amplitud. También lo que es la auscultación de un soplo sistólico de eyección, que más que nada va a ser un soplo mesosistólico que va a comenzar poco después de lo que es S1 y se intensifica hasta llegar a su máximo y termina poco antes de lo que es el cierre de la válvula aórtica. Este va a tener un tono bajo, va a ser áspero o raspante y pues va a ser más intenso en lo que es la base del corazón y va a ser transmitido en sentido pues ascendente. Y algo también importante va a ser lo que es la evaluación del desdoblamiento de lo que es el segundo ruido cardíaco, pero esto más que nada es para excluir el diagnóstico de la estenosis aórtica, ya que el desdoblamiento normal de las válvulas nos menciona pues que vamos a tener una válvula aórtica flexible que crea pues el sonido audible del cierre. Pero en el caso de lo que es la estenosis aórtica, este sonido va a estar no se va a poder escuchar. La siguiente. Ya en los estudios, nos menciona pues que podemos pedir lo que es un electrocardiograma, que en esto más que nada podemos encontrar ya sea pues la hipertrofia ventricular izquierda
o que haya una depresión del segmento ST e inversión de lo que es la onda T, principalmente en lo que es de 1, ABL, B5 y B6. La siguiente. También lo que es en la radiografía de tórax. En este, más que nada, vamos a encontrar lo que es en la mitad superior del borde derecho del corazón. En una proyección frontal podemos encontrar dilatación de lo que es de la zona proximal de la aorta ascendente. También podemos observar una calcificación de la válvula aórtica, que esto más que nada en una proyección lateral. O también podemos tener que la aurícula izquierda puede estar levemente aumentada, pero más que nada en los pacientes con una estenosis aórtica grave. La siguiente. También tenemos lo que es el cateterismo cardíaco, pero este solo se va a aconsejar cuando las pruebas no invasivas no son concluyentes o cuando los hallazgos clínicos y ecocardiográficos van a ser discrepantes. Y también nos menciona que es útil en 3 categorías diferentes de pacientes, ya sea que tengamos a pacientes con una enfermedad multivalvular, donde hay que definir pues la participación de cada deformidad valvular para así poder facilitar la planificación del tratamiento quirúrgico, o en pacientes jóvenes asintomáticos con una estenosis aórtica congénita no calcificada para definir la gravedad de la obstrucción del flujo de salida del ventrículo izquierdo, porque también podría estar indicado en estos pacientes lo que es una operación o una valvuloplastia percutánea, o en pacientes en quienes se sospecha una obstrucción del flujo de salida, pero que no esté a nivel de la válvula aórtica, sino pues puede ser subvalvular o supravalvular. La siguiente. Bueno, lo que es las pruebas de esfuerzo, estas van a ser útiles más que nada en pacientes que son aparentemente asintomáticos, para así desenmascarar los síntomas, y también es útil para lo que es la estratificación del riesgo y para poder determinar el grado de actividad física recomendada, pero va a estar contraindicada pues en los pacientes que son sintomáticos. La siguiente. Bueno, y los criterios de posibilidad de una prueba de esfuerzo, pues lo divide en 2, en criterios mayores y criterios menores. En los criterios mayores, pues va a ser lo que es la aparición pues, de la disnea, la angina o el síncope. También si tenemos un aumento de la presión arterial sistólica de menos de 20 miligramos de mercurio en el esfuerzo, o por un estancamiento o caída de la presión arterial. Y los criterios menores es pues, de que el nivel de esfuerzo inferior al 80% del nivel de esfuerzo máximo teórico para la edad y el sexo del paciente. O por una depresión, si tenemos una depresión de segmento ST superior a 2 milímetros, horizontal o descendente, no explicado por una enfermedad coronaria asociada. O si tenemos una arritmia ventricular grave con el esfuerzo. Entonces, la presencia de una prueba de esfuerzo positiva nos va a testimoniar la naturaleza sintomática de lo que es la estenosis aórtica. Y es preciso derivar a pacientes para que puede ser para una intervención. La siguiente. También tenemos lo que es el péptido natriurético cerebral. Este más que nada su concentración plasmática va a estar correlacionado con la gravedad hemodinámica de la estenosis aórtica y también pues la clase funcional de la anija, y también nos proporciona información pronóstica. La siguiente.
También nos menciona la coronariografía, que más que nada pues es en el preoperatorio y pues nos va a permitir detectar lesiones coronarias asociadas que justificarán una derivación o una angioplastia asociada, y va a estar indicadas en varones que sean mayores de 40 años o mujeres mayores de 50, o en caso de que tengan factores de riesgos cardiovasculares. La siguiente. Y pues el ecocardiograma, que pues este es el estudio pues que debemos de pedir de primera instancia, ¿no? Que en este vamos a poder evaluar la hipertrofia ventricular izquierda y también si hay engrosamiento, calcificación o una reducción de la apertura sistólica de las válvulas. También nos permite identificar anormalidades valvulares coexistentes o para diferenciar también una estenosis aórtica valvular de otras formas de obstrucción del flujo de salida. También para medir las dimensiones de lo que es de la base de la aorta y la aorta ascendente proximal. Y también nos es posible estimar lo que es el gradiente valvular y el área de la válvula aórtica. Esto más que nada va a ser por medición Doppler de la velocidad transaórtica. Y esto más que nada es para poder evaluar la gravedad que tiene la estenosis aórtica. Y también nos mencionaba lo que es la ecografía con dobutamina, que más que nada se va a utilizar en pacientes con una estenosis aórtica, pero que tengan una función sistólica alterada. La siguiente. Bueno, entonces la clasificación de la gravedad de la estenosis aórtica en adultos, pues lo tenemos que se clasifica en 3, en leve, moderada y grave. En lo que es una estenosis aórtica leve, vamos a tener pues que el área valvular aórtica va a ser mayor a 1.5 centímetros cuadrados y el gradiente de medio de presión transvalvular va a ser menor de 25 milímetros de mercurio y la velocidad del chorro va a ser menor a 3. En la moderada, el área valvular aórtica va a ir de 1 a 1.5 centímetros cuadrados y el gradiente de presión transvalvular de 25 a 40 miligramos de mercurio y la velocidad de chorro de 3 a 4. Y en lo que es la grave, pues aquí ya vamos a tener el área valvular que va a ser menor a 1 centímetro cuadrado. El gradiente medio de presión va a estar mayor a 40 miligramos de mercurio y la velocidad de chorro mayor a 4. Y podemos tener lo que es el índice de área valvular menor a 0.6 centímetros cuadrados. La siguiente. Bueno, pero nos mencionaba que para poder tomar decisiones clínicas se debe considerar pues el área valvular, ¿no? Junto con va a ser la tasa de flujo, el gradiente medio de presión, la función, el tamaño y el grosor ventricular y el grado de calcificación valvular, la presión arterial y el estado funcional. Por lo tanto, también nos menciona, me encontré que lo clasifica otra vez en 4 categorías. La siguiente. En 4 categorías, ¿no? En esta que nos menciona que va a ser una estenosis aórtica de gradiente alta, donde, o sea que el área valvular va a ser mayor a 1 centímetro cuadrado y el gradiente medio mayor a 40 miligramos de mercurio. Y en esto se puede confirmar la presencia de una estenosis aórtica grave, pero va a ser independientemente de la FEBI o el flujo, ya estos pueden estar normales o reducidos. O una estenosis aórtica con un flujo y gradiente bajo. Más que nada aquí la FEBI puede estar reducida a menor del 50% y el índice de lo que es del volumen latido va a ser mayor a 35.
Y lo que podemos tener también una estenosis aórtica con flujo y un gradiente bajo y una FEBI conservada. O una estenosis aórtica con un flujo normal, gradiente bajo y también una FEBI conservada. La siguiente. Bueno, la estratificación del riesgo para los pacientes, más que nada con una estenosis aórtica grave, pues en los pacientes que están asintomáticos, pues si es que tengamos una prueba de esfuerzo anómala, que el péptido natriurético cerebral esté elevado, que tengamos una calcificación valvular de moderada a grave, que la velocidad aórtica esté muy elevada, que haya un incremento rápido de la velocidad aórtica, si hay remodelación hipertrófica del ventrículo izquierdo aumentada, la tensión sistólica longitudinal del ventrículo izquierdo reducida, si tenemos una fibrosis miocárdica o hay hipertensión pulmonar. Y en los pacientes con síntomas, pues la ausencia de reserva contráctil en pacientes con estenosis aórtica de flujo y gradientes bajos, con la fracción de eyección baja y un gradiente medio muy bajo. También, pues, el péptido natriurético esté muy elevado, una fibrosis ventricular grave, neumopatías dependientes de oxígeno, fragilidad o disfunción renal avanzada. La siguiente. Bueno, la evolución natural, más que nada vamos a tener, bueno, los pacientes asintomáticos, la gravedad de la obstrucción de la región de salida pues aumenta gradualmente con el paso de los años. Pero vamos a tener un periodo de latencia muy largo. Esto más que nada se va a deber porque vamos a tener lo que es la hipertrofia ventricular, que va a ser un mecanismo de adaptación. Por lo tanto, en este periodo los pacientes no van a presentar síntomas, pero una vez que ya hay síntomas que incluso pueden ser muy leves, ya la supervivencia pues es escasa. Y nos menciona que pues del comienzo de los síntomas al momento de la muerte puede ir dependiendo de los síntomas. Y nos mencionaba, por ejemplo, que puede ser 2 años a los pacientes que puedan tener síntomas de una insuficiencia cardíaca, a 3 años de aquellos que tengan un síncope o de 5 años de aquellos que tengan una angina de pecho. La siguiente. Bueno, el tratamiento médico, bueno, más que nada el tratamiento de la estenosis aórtica va a ser pues la cirugía, o sea, el reemplazo valvular, pero nos menciona que se debe evitar pues la actividad física agotadora y los deportes, incluso pues en los pacientes con una etapa asintomática. Debemos evitar la deshidratación y la hipovolemia para que haya una disminución del gasto cardíaco. Y pues tratar de la hipertensión, porque la mayoría de los pacientes pues va a tener una hipertensión. Y pues en el caso de uso de estatina, más que nada pues en los que sea una valvulopatía calcificada. La siguiente. Bueno, el reemplazo de la válvula aórtica. Esta operación va a estar indicada en personas que tengan una estenosis aórtica grave o en pacientes asintomáticos, pues que tienen una disfunción sistólica con una fracción de eyección menor al 50%, o si tenemos una pues enfermedad, una valvulopatía bicúspide. Y si la base del aneurisma o de la aorta ascendente tiene una dimensión máxima mayor al 5.5 centímetros. La siguiente. Bueno, entonces, pues, el tratamiento más que nada de la estenosis aórtica grave, bueno, si no hay síntomas y la FEBI es pues mayor del 50% y no hay presencia de factores de riesgo, nos menciona que al paciente lo podemos reevaluar
a, a los 6 meses o 6 meses después, otra vez. Y si tenemos una FEBI reducida, pero no hay síntomas tampoco, se puede, bueno, la prueba de esfuerzo, se realiza una prueba de esfuerzo y si estos síntomas hay una caída de la presión sanguínea por debajo de los valores normales, ya se puede hacer revalorar para lo que es una cirugía valvular aórtica. Y en el caso de los pacientes que sí tengan síntomas, nos mencionaba que si hay ausencia de una comorbilidad o los que se genera que haga improbable el beneficio de si no hay esto, que sí se puede hacer la cirugía, nos menciona que hay que evaluar también los factores de riesgo y la evaluación pues individual de cada paciente. No es que nada, pues ya cuando un paciente presenta síntomas, pues se evalúa y para ver si puedes ser candidato para una cirugía, ya sea por un reemplazo valvular o un implante percutáneo. Y pues eso sería todo. Ok, gracias, Yomara. Estenosis aórtica, un recuento nada más, déjenme esa última diapositiva. La estenosis aórtica actualmente es una enfermedad principalmente de origen degenerativo. O sea, los pacientes que por esclerosis van calcificando la válvula y van reduciendo el orificio de salida. Genera esto una remodelación, obviamente, como lo ha comentado Yomara, lleva cambios en el miocardio y la principal remodelación es la hipertrofia concéntrica para poder vencer esta resistencia. Obviamente, al inicio de esta condición, pues puede ser asintomática. Es muy evidente el soplo que se genera en esta patología. Es un soplo sistólico muy intenso, llega a ser piante inclusive, y es muy fácil de detectar por cualquier médico, ¿sí? Pero básicamente el problema no es la intensidad del soplo, sino que a través del ecocardiograma, como lo comentó Yomara, es el gol estándar para hacer el diagnóstico, para definir el gradiente de transaórtico, de la velocidad del flujo transaórtico. Ya mencionó ella las dos clasificaciones, tanto por gradiente como por área valvular. Para la clasificación de la estenosis aórtica, habitualmente utilizamos la del área valvular, pero esta remodelación, esta estenosis genera la remodelación, primero la hipertrofia y al final va a generar la dilatación. Cuando se genera esta dilatación, obviamente la FEBI va a reducir y el gasto cardíaco va a reducir aún más. Entonces tenemos un punto que es muy difícil de definir hasta qué momento se pueden operar estos pacientes. La única terapia es cirugía. No hay de otra para resolver la estenosis aórtica. Si el paciente no acepta la cirugía o el reemplazo valvular, más bien el reemplazo valvular, entonces este ventrículo se va a dilatar y va a generar ya entonces angina, insuficiencia cardíaca o puede generar síncope. Esas tres complicaciones son el punto angular para la sobrevida, comentaba Yomara, ¿no? Si el paciente ya tiene angina, si el paciente ya hizo insuficiencia cardíaca, pues la sobrevida se va a reducir de 3 a 5 años en promedio, ¿no? El 50% de los pacientes tienen una sobrevida de 5 años cuando ya se presentan estas complicaciones por la estenosis aórtica. Entonces, el objetivo no es llegar hasta que el paciente se complique, el objetivo es determinar en un momento temprano, cuando el gradiente valvular o el área valvular está siendo suficiente para planear un recambio valvular. ¿Sí? Cuando la estenosis aórtica ya es grave y presenta síntomas como disnea principalmente, hay que considerar la terapia de reemplazo. Y la terapia puede ser de dos formas, o quirúrgica, quitando esta válvula y colocando una válvula protésica,
o actualmente se hace este procedimiento percutáneo, como lo comentó aquí, la TAVI, es el implante valvular aórtico transcatéter, ¿sí? Que es igual como el cateterismo de la coronariografía, pero bueno, aquí se ingresa por la aorta, por una arteria femoral, por función de la arteria femoral, se ingresa un catéter que lleva, vean ustedes aquí está la válvula, que se va a implantar, obviamente esto hay que hacer varias mediciones, pero esta válvula se va a implantar donde está la anterior. También hay ciertos criterios, no a todos los pacientes se les puede realizar una TAVI por el riesgo de calcificación, igual que para la mitral. Ayer comentábamos que la insuficiencia, la estenosis mitral, pues se puede hacer una valvuloplastía. En este caso es más que una valvuloplastía, es el implante de una prótesis transcatéter, pero hay que tener mucho cuidado porque si está muy calcificada la válvula, puede desprenderse pequeñas placas que se pueden ir al cerebro, ¿no? Entonces, hay indicaciones muy precisas para colocar una válvula protésica transcatéter, pero obviamente es un avance muy grande porque esta enfermedad que les digo que es degenerativa, obviamente es de pacientes de más de 70 años, abuelitos de 80. Entonces, imagínense que la mayoría de los pacientes no se quiera operar por el riesgo de fallecer durante la cirugía, pues eso limita mucho, ¿no? Entonces, con este procedimiento, la recuperación es rapidísima, es un procedimiento de no más de 24 horas de estancia en una terapia intensiva, no hay herida quirúrgica, solamente punción femoral. Entonces, es un gran beneficio poder realizar este implante de válvula aórtica a través de un cateterismo, ¿sí? El costo viene siendo el mismo de una cirugía de corazón a una válvula, entonces, vaya, es un gran beneficio actual el tenerlo. Y hay diferentes tipos de válvulas, así como con los stents, hay diferentes tipos de stents, hay diferentes tipos de válvulas que se adaptan en cada condición al paciente, ¿no? Ha de llevar más o menos yo creo que este programa tiene unos 4 años que se empezó a hacer, 3, 4 años, entonces hasta el momento la única condición es esa, que no sabemos, por ejemplo, una prótesis mecánica tiene una sobrevida promedio de las actuales de unos 10 a 15 años. Es decir, en 10 o 15 años esa prótesis mecánica se puede encerrar, puede disfuncionar, puede fallar y se tendrá que cambiar. En las prótesis que se están implantando por esta vía, pues todavía tenemos muy poco tiempo, no sabemos cuál será la sobrevida de estas válvulas, al cuánto tiempo se tendrán que remover o reimplantar, como los stents, una válvula sobre la misma válvula, ¿no? Eso quizás vaya a ser la complicación a largo plazo. ¿Cuánto tiempo nos va a sobrevivir esta prótesis y en cuánto tiempo tendremos que pensar en un nuevo tratamiento y cómo va a ser? Esos son los dilemas del futuro, ¿no? Por el momento está siendo una terapia muy útil en pacientes que tienen complicaciones severas, como puede ser una insuficiencia hepática, pacientes con falla renal, pacientes muy adultos, que pues su sobrevida quizás no sea más de 10 años, se les está resolviendo muy bien el padecimiento, porque al final de cuentas la estenosis aórtica nos puede llevar a una muerte súbita, ¿no? Con toda esta obstrucción y este gradiente y todo este trabajo, remodelación, pues nos lleva a una muerte súbita si no se resuelve. Entonces, esta es una opción que es muy buena. Bueno, preguntas que tengan para Yomara. No, No. no. Ok, bueno, continuamos el martes. No, el martes es el examen, ¿verdad? Entonces continuamos el miércoles. Estudien mucho. Quedamos que, perdón, antier dije algo incorrecto. Para el día martes el examen es hipertensión, fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca. ¿Vale?
Ok, doctora. Hipertensión, fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca. Cardiopatía isquémica ya es del siguiente bloque. ¿Estamos de Gracias, acuerdo? Sí, Sí, doctora. gracias. Se diviertan, nos vemos